a empezar con el tema de lo que es los receptores sensoriales. Ya, los receptores sensoriales, les había hablado en la clase anterior. Ya en la clase anterior hablamos de los receptores que teníamos, ¿no?, en la superficie corporal, tanto para el tacto, la presión profunda, ¿no?, lo que es sensibilidad superficial profunda, el frío, el calor, las vías que transportaban esta información desde la parte periférica de la superficie corporal hacia la médula espinal, y por la médula espinal, por las vías anterolaterales y por las vías dorsales, ascendían, ¿no?, hacia el tálamo y luego a la corteza somatosensitiva para el procesamiento de información, ¿no?, para el discernimiento de estas neuronas altamente especializadas, para que se encargaban de distinguir el tipo de estímulo y provocar una respuesta, ¿no?, asociándose con otras áreas cerebrales. Esta parte de los receptores, vamos a enfocarnos quizás ya no tanto a esa parte de la piel, ¿no?, sino nos vamos a enfocar a los receptores que tenemos como los órganos de los sentidos, como la audición, la visión, el tacto, ¿no?, este, el gusto, ¿no?, que son parte también de estos receptores que tenemos, que si bien es cierto no están en la piel, pero están en otros órganos que nos van a permitir adaptarnos, que nos van a permitir mantener un equilibrio, ¿no?, con el medio ambiente. Nos sirven para la adaptación, nos sirven para buscar alimentos, para relacionarnos, ¿no? Entonces, para comunicarnos, para todo esto nos sirven estos este, órganos que están, o estos receptores que están en los órganos de los sentidos, ¿no? Entonces, los receptores son aquellas células. Un audio está prendido, por favor. Ya. Entonces, los receptores son aquellas células especializadas, ¿no?, que se encuentran en contacto con las células nerviosas y que responden a estímulos específicos, ¿ya? Cuya función es informar al organismo de cambios producidos tanto en el medio externo como en el medio interno. En el medio externo, sea frío, calor, olores, sonidos, ¿no?, sabores, ¿no?, del medio externo, que nos van a permitir la adaptación. En cambio, lo que sucede en el medio interno, ya sea mecanorreceptores, quimiorreceptores, que nos van a ayudar a regular o mantener, por ejemplo, la presión arterial, el pH sanguíneo, los niveles hormonales, ¿ya? Y eso lo que va a hacer es mantener la homeostasis del medio interno, ¿no? Y esto de todas maneras aumenta la posibilidad de supervivencia. Imagínense que no tengamos todos estos receptores, imaginen que seamos pues ciegos, que no escuchemos, que no degustemos, ¿no?, que no, no podamos ver, que no podamos regular la presión arterial, que no podamos regular pH, que no podamos regular la parte hormonal, pues simplemente no podríamos existir, ¿no? Entonces, estos receptores responden a un receptor específico, ¿no?, a un estímulo específico. Ya los receptores, por ejemplo, de la audición no nos van a hacer ver, los del gusto no nos van a hacer escuchar, ¿no? Entonces van a responder estas células altamente especializadas van a responder a un determinado estímulo. Al responder a este estímulo lo van a transformar en energía, ¿no? Que es que este estímulo que recibe lo transforma en energía que va a crear una señal bioeléctrica, ¿ya? No sé si han llevado ya la parte de lo que es potencial de membrana, o sea, la célula como tal, potencial de membrana, sinapsis. ¿Han hecho ya esos temas? Ah, ya. Entonces, al yo referirme a ese estímulo que va a crear una señal bioeléctrica,
Me estoy refiriendo a que primero el potencial de membrana, ¿no? En el potencial de membrana sabemos que la célula está en reposo, luego se va a despolarizar, ¿no? Para luego repolarizarse, pero en esa despolarización va a haber una serie de cambios, ¿no? La potencial de membrana, va a haber cambios en la bomba de sodio, potasio, ATPasa, va a haber también un cambio eléctrico de cargas negativas, positivas al interior de la neurona que va a crear un potencial de acción que se va a transmitir este potencial de acción con la sinapsis neuronal. Entonces, al recibir este estímulo, eh, la, la célula especializada va a crear este potencial de membrana primero, después potencial de celular como tal, y lo va a transmitir a la neurona siguiente mediante la sinapsis, ¿no? Ya ahí seguro lo han visto, las sinapsis que pueden, por los nódulos de Ramer, que viajan mucho más rápido, ¿no? Ya sea por las axones mielínicos, amielínicos, que se transmite el impulso eléctrico. Entonces, esta señal bioeléctrica este, son semejantes e independientemente en los estímulos que los originan, ¿no? Esta señal recorre una vía específica hasta la llegada al encéfalo. Entonces, al crearse este potencial de acción, ya, esta señal bioeléctrica va a ser transmitida por axones desde el órgano del sentido hasta la corteza del encéfalo, que es donde estas neuronas altamente especializadas nos van a permitir distinguir el estímulo, saber de qué se trata, si es, por ejemplo, en el sentido del gusto, si es dulce, si es salado, si es amargo, y la audición igual, ¿no? Reconocer esas vibraciones sonoras que percibimos del medio externo, lo van a distinguir en qué tipo de sonido se trata, si es agudo, si es grave, ¿no? Pero que son transmitidas por estos axones. Entonces, a su llegada al encéfalo van a originar por parte de este una respuesta específica, ¿no? Por ejemplo, si es una sensación de tacto, de dolor, va a haber un retiro muscular, ¿no? O también glandular, ¿no? Dependiendo del estímulo a la cual estén sometidos, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Este umbral que tiene un valor mínimo de intensidad para un estímulo. Por ejemplo, ¿no? Habrán visto la neurona en reposo, cuánto tiene de carga al interior, menos 60, 70. El estímulo que le llega tiene que ser lo suficientemente fuerte para que desencadene el potencial de acción, o sea, que lo haga positivo para que se pueda desencadenar toda esta señal bioeléctrica. Entonces, si le llega un estímulo muy pequeño que lo lleva a menos 20, de 60 a 70 a menos 20, no va a ser capaz de desencadenar este potencial. Entonces, el estímulo tiene que ser de una intensidad necesaria para desencadenar el potencial de acción en una neurona. Y como vemos acá en el gráfico, este estímulo, ya que tiene que ser de una intensidad necesaria, ¿no? Para que genere ese potencial de acción, ya. Entonces, al llegar al receptor, este receptor va a generar un potencial generador para que se transmita a la neurona y la neurona pues cree este potencial bioeléctrico y se transmita toda esta señal y en la corteza se logre distinguir. Estos receptores, de acuerdo a a la energía que reciben, se dividen en mecanoreceptores, termorreceptores, quimioreceptores y los fotorreceptores, ¿no? En los mecanoreceptores tenemos pues el tacto, la presión, el dolor, ¿no? Posición y la audición, ¿no? Acá tenemos a la audición que ellos van a percibir o es un tipo de energía mecánica, ¿no? Las ondas sonoras. En los termorreceptores que transmiten energía térmica, el frío, el calor, los quimioreceptores, una energía química que se encuentra, por ejemplo, en los alimentos, en el olfato, que son sustancias que son volátiles y
que se pueden percibir por el olfato, ¿no? Y los fotorreceptores, que son energía luminosa, ya que van a ser captados por el órgano o el sentido de la visión. Entonces, estos órganos sensoriales, donde se producen las sensaciones, si bien es cierto que los órganos de los sentidos son los encargados de captar la información que nos permite ver, escuchar, olfatear, saborear y tener la sensibilidad táctil, es el cerebro en realidad donde las sensaciones, imágenes que percibimos en cada minuto casi de manera inconsciente, ¿no? O sea, yo no estoy pensando, estoy escuchando, voy a oler, ¿no? No estoy pensando en eso. Entonces, esta imagen se proyecta, ¿no? En una área específica del cerebro donde llega el estímulo desde el órgano del sentido y, y es donde se va a discernir, donde se va a proyectar, donde nosotros realmente interpretamos, ¿no? La transmisión bioeléctrica para distinguir frente a qué estamos escuchando, qué estamos viendo, ¿no? Qué estamos saboreando. De ahí tenemos las áreas, ¿no? Motoras, del área sensorial, la parte temporal para el oído, la parte occipital para la visión, para el gusto y el olfato, en la parte temporal, en la corteza retro, en la parte temporal, para en la corteza entorrinal y en el área de Broca para el habla, ¿no? Entonces, los órganos de los sentidos que vamos a ver ahora, bueno, sabemos los órganos sentidos, tenemos la vista, la audición, el olfato, el gusto y el tacto, ¿no? ¿Y estos órganos qué son? Es un grupo de células nerviosas que detectan un tipo específico de energía y que envían una señal a un sitio particular del cerebro donde ésta es recibida e interpretada. Por ejemplo, ahí en la olfacción, ¿no? Y entonces, es una estructura que detecta las condiciones físicas o químicas del medio ambiente y las transmite esta información al sistema nervioso, ¿no? Traduciendo estos estímulos del ambiente en potenciales de acción. Ya tiene que estar siempre presente en su mente cómo se está produciendo este potencial de acción que se produce ante cualquier estímulo, ya que se dé dependiendo y específicamente ya en los órganos sentidos, como lo había mencionado, reciben estímulos específicos, ¿no? Entonces, estas terminaciones neuronales son células altamente especializadas para cada cierto tipo de estímulo. Entonces, sus propiedades son que son transductores de energía, ¿no? Ya sea mecánica, eléctrica, química, ¿ya? Que son sensibles a una sola forma de energía. Por ejemplo, las células especializadas del sentido de la visión no van a percibir los sonidos, no van a percibir el gusto, solamente los estímulos luminosos. Son sensibles a pequeñas intensidades de energía, amplificando la señal hacia el sistema nervioso, ¿no? Como les digo, necesitamos un estímulo necesario para que se desencadene el estímulo y el potencial de acción para crear esta señal bioeléctrica para que sea transmitido este estímulo, ¿no? Y se van a clasificar según su función y según el tipo de estímulo al cual responden. Y así lo vamos a tener de acuerdo a su función, los exteroreceptores, los propios receptores o los enteroreceptores, ¿no? Los exteroreceptores, ya hemos hablado del tacto, calor, frío, presión en la parte superficial. Los propios receptores, hemos hablado de la sensibilidad profunda, ¿no? Hemos hablado a la presión, los baroreceptores, a los pesos, a las vibraciones, a la sensibilidad propioceptiva que encontramos en las articulaciones, en los tendones, y los enteroreceptores que nos recibimos a la sensibilidad que recibimos en la parte visceral, ¿no? Entonces, hablando ya de los exteroreceptores, ¿no? Entregan información acerca del ambiente externo. Gracias a ello, los seres vivos pueden orientarse en sus desplazamientos,
reconocer alimento, encontrar pareja, emprender alguna actividad, reconocer el entorno, ¿no? Etcétera. Y generalmente son sensaciones exteroceptivas que provienen de la superficie del cuerpo, en este caso de la piel, ¿no? Pero también pues de los otros órganos, la audición, la visión, la olfacción, ¿no? Y la parte del gusto. Estos, los propios receptores, en cambio, informan acerca de la orientación del cuerpo, del espacio, de la posición de los miembros y, como había mencionado, se encuentran pues en el interior de músculos, tendones y articulaciones. Estos propios receptores, por ejemplo, de los que se encuentran en los músculos y los tendones, lo vamos a ver que son muy, pero muy importantes en el sistema motor, ¿ya? Nos ayudan a mantener la posición, ¿ya? Nos ayudan a mantener el tono muscular y también a la distensión de la fibra muscular nos van a ayudar a desarrollar la fuerza muscular, a la respuesta motora. Eso lo vamos a ver en el sistema motor, que ahí son muy importantes los usos musculares, ¿no? Y otros órganos de la fibra muscular que, al igual que los órganos los receptores que hemos encontrado en la piel, los de Krauss, de Meissner, de Pacini, en esta parte de muscular, ellos son los receptores que van a recibir el estímulo de la distensión muscular o del movimiento muscular, y esos van a ser transmitidos por neuronas hacia la parte sensitiva primero y con una respuesta motora, ¿no? Pues estos, como les digo, estos receptores están en cada parte del organismo y nos van a ayudar pues a realizar las diferentes actividades, ¿no? En estos órganos, de los propios receptores, también lo vamos a encontrar en los órganos, en los conductos o canales semicirculares, ¿no? En los órganos en la parte vestibular, ¿no? Y estos nos ayudan, ¿no? En el proceso del caminar, el correr, eh, el taparnos la visión, ¿no? Porque los propios receptores, como están en los tendones, en las articulaciones, nos permiten sentir el medio donde nos desplazamos, ¿no? En cambio, los interoceptores se localizan, como ya les mencioné, en el interior de los órganos del cuerpo y son efectuados por cambios fisiológicos de las condiciones internas como el pH, la temperatura, presión osmótica, etcétera. Y estos de aquí, si bien es cierto, no lo vamos a ver ahora, pero esto de acá ustedes lo van a ver cómo se va a regular en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Ahí es los encargados de regular la frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿no? Y todo eso. Entonces, los interoceptores son mecanorreceptores sensibles a la presión sanguínea, los quimiorreceptores, las concentraciones de oxígeno, CO2, ¿no? Los iones hidrogeniones para el pH, y los sensores de la temperatura en el hipotálamo también son interoceptores, ¿no? Que regulan a la regulación de la temperatura, pero a nivel central. Habitualmente somos conscientes de las señales de estos receptores, pero sin embargo en algunas ocasiones pues estas señales de los que resultan como el dolor, el hambre, las náuseas, las sensaciones producidas por receptores de tensión, de tener la vejiga llena y todo eso de ahí sí lo podemos sentir, ¿no? Y gracias a las sensaciones interoceptivas el cuerpo pues acciona el proceso de homeostasis, que significa el equilibrio, ¿no? Equilibrio de su funcionamiento. Y por su tipo de estímulo tenemos pues mecanorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores, electroreceptores, que son solamente propios de algunas especies de la naturaleza, los nocioreceptores ante un estímulo y los fotorreceptores, ¿no? Los estímulos luminosos. Entonces, estos mecanorreceptores dentro del grupo de mecanorreceptores que responden al tacto, la posición del cuerpo, la presión, la gravedad, tenemos a la audición que recibe las ondas sonoras y qué es lo que vamos a ver a continuación, este, eh, cómo se procesa la audición, ¿no? Ante la recepción del estímulo sonoro, ¿no? Entonces vamos a ver que el oído
es el órgano encargado de la percepción de las ondas sonoras que producen las vibraciones. ¿Dónde lo van a producir? Bueno, desde que ingresan en el oído externo, ¿no? Van a estimular o van a hacer vibrar la membrana timpánica, que va a estimular a los huesecillos, tanto de la estructura llamada caracol, el yunque, ¿no? El trapecio, el martillo. Ellos son los que van a vibrar y van a transmitir esas ondas sonoras al órgano al oído interno, ¿no? A los conductos semicirculares, ahí van a transmitir toda esa información para que luego sean transmitidos a la corteza cerebral y podamos discernir de qué tipo de sonido se, se trata, ¿no? Esto es lo que vamos a ver cómo se realiza todo ese proceso. Bueno, a su vez también el oído, bueno, se encarga de las sensaciones del equilibrio, ¿no? Que está asociado a los fluidos de la endolinfa en el oído interno. Y esto es como se va a realizar la audición, ¿no? Y como les mencionaba, se reconsidera un mecanorreceptor, ¿no? Por la distorsión que sufren los cilios, o sea, los cilios dentro del oído interno, que lo vamos a ver a continuación, sufren eh, un movimiento, ¿no? Como de presión por la endolinfa, que va a hacer que se muevan estos cilios y este movimiento de cilios es lo que va a desencadenar el potencial de acción. Debemos tener en cuenta, ¿no? Algunas partes anatómicas, como dentro del oído medio que les mencionaba, ¿no? Los huesecillos del oído, el yunque, el martillo, el órgano de Corti, que está conformado por la membrana tectorial dentro del oído interno, la membrana basilar, la endolinfa y la fibra nerviosa, ¿no? Estos órganos dentro del oído interno son los que nos van en realidad a generar el potencial de acción, ¿no? Los huesecillos del oído, ¿no? Que es el órgano de transmisión, que es el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? Cuyos movimientos son los de estos huesecillos, ¿no? Que alcanzan esa velocidad aproximada de vibración, y son los que van a transmitir, ¿no? Las células, ¿no? De la membrana basilar, que tenemos la célula de color verde, que son las células de sostén, y las células receptoras en sí, que son las que se conectan a la fibra nerviosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar este proceso? De percepción del estímulo, ¿no? Por el oído, que el conducto auditivo externo entra el estímulo sonoro, va a hacer vibrar a la membrana del tímpano. Entonces estos huesecillos van a provocar un movimiento de estos huesecillos y estos huesecillos van a transmitir esta vibración, ¿no? Que actúa sobre la ventana oval, ¿no? Que es el pase entre el oído medio al oído interno, ¿ya? Van a transmitir esta vibración. Entonces, estas ondas, ¿no? Se van a transmitir al oído interno y estas ondas que se han producido provocan un aceleramiento, un movimiento de la endolinfa. Como vemos acá, se produce una onda, es igual como que tiráramos una piedra a un lago que está quieto, se va a producir una onda, ¿no? Expansiva dentro de la endolinfa. Y esta onda expansiva que se produce en la endolinfa va a hacer que la membrana basilar o la membrana basal, ¿no? Acerque a las células receptoras, ¿no? Movilice todas las células, tanto de sostén como las células receptoras, hacia la membrana tectorial. Al chocar los cilios contra la membrana tectorial, estos cilios, al ser estimulados, son los que van a generar el potencial, ¿no? Va a haber un cambio en la membrana de estas células y va a generarse el potencial generador, ¿no? Y va a transmitir ese potencial de acción, lo va a transmitir por las dendritas del octavo nervio craneal, llevando pues la señal bioeléctrica, ¿no? Este, este impulso va a ser llevado hacia la corteza cerebral, pero va a pasar previamente a los núcleos
cocleares en el bulbo, ¿no? A los colículos inferiores del tálamo y posteriormente a la corteza cerebral que se encuentra en el lóbulo temporal, donde se va a percibir realmente la audición y va a reconocer los sonidos, ¿no? En la corteza cerebral, en en esta parte del lóbulo temporal, donde va a discernir el tipo de estímulo sonoro que estamos percibiendo. Entonces, como vemos, todo este proceso ya se va a llevar a cabo de manera pues rápida e instantánea, ¿no? Entonces, cuando tenemos alguna alteración en estos órganos de la audición, ya sea en el tímpano, que no va a transmitir bien, o por procesos degenerativos del mismo nervio, no va a poder transmitir el estímulo, ¿no? O a veces también por procesos dentro de la endolinfa, ¿no? Procesos de presión que realizan, por ejemplo, que haya un aumento de la endolinfa y que haya un estímulo constante que va a provocar pues un daño a nivel de los cilios. Todo eso nos van a alterar el proceso de la audición, ¿no? Claro que también procesos en tronco cerebral donde va a ir a las dendritas o el octavo nervio, ¿no? En los núcleos cocleares y lo de los cilios, en los folículos inferiores, en el tálamo también nos pueden provocar, o en la corteza cerebral, ¿no? En cualquiera de estos sitios nos pueden alterar la audición. Ahora pasamos a lo que es los quimiorreceptores. Dentro de estos tenemos pues a lo que es el sentido del gusto, ¿ya? Que vamos a ver que el sentido del gusto va a recibir pues sustancias químicas, ¿no? Que van a ser percibidas por las papilas gustativas de la lengua, pero toda la lengua no recibe o no degusta todos los sabores, ¿no? Es así que la punta de la lengua percibe las sensaciones de dulce,